es, a ver, ¡apa! Muy bien. Eso es nuevo, ¿eh? Bueno. Está muy bien. Pilar, necesito saber si Pilar y Agustina están en clase, porque si no están conectadas, no tenemos público, esperamos 15 minutos de rigor y se acaba la clase. No sé si están conectadas, yo no veo a ningún otro alumno. Ahí se conecta Jimena Gómez Vega. Bueno. Pilar, estamos aquí. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Ah, no, está bien, está solo Pilar, no tengo cámara por eso. Perfecto, Pilar. Micrófono tampoco. ¿Solo te comunicas con el chat? Sí, bien. Bueno, el tema es la bienvenida para Jimena. Lo mismo, si podés conectar la cámara, Jimena. Hola, hola a todos. Muy bien. Y si tenés micrófono, no tengo cámara, muy bien. ¿Tenés mic o escribís por el chat? Porque el tema es que no puedo usar el mic. Bueno, se entiende. Básicamente, nosotros hoy vamos a dar con Ana y Florencia la primer parte de series cronológicas. Ah, bienvenido Javier, gracias. El cupo masculino, vamos. El tema es el siguiente. Series cronológicas tiene dos clases. La clase de hoy, que es tendencia y ciclicidad, y la última clase con nosotros, que vamos a ver de series cronológicas, estacionalidad como la última componente sistémica. Lo que vamos a hacer es abordar puntualmente el ejercicio número 1, el número 3, y el número 4, el 2 también, y el 4 la parte pertinente, porque es un ejercicio integral, así que vamos a dejar como visto todo lo que esté vinculado a tendencia y quedará estacionalidad como último tema para la última clase. Ahora bien, como siempre, para seguir un orden, nada más y organizarnos, el ejercicio 1 de la guía, si no me equivoco, habla de tendencias de métodos suavizados, ¿puede ser? Tendencia ajuste por mínimos cuadrados. Ah, mínimos cuadrados. Bien. Mínimos cuadrados. ¿Alguna pregunta al respecto? El ejercicio 1 básicamente lo que trata es sobre la estacionalidad, cálculo de tendencia. Tengan en cuenta que a los fines prácticos vamos a calcular la línea o la recta de tendencia solamente, ¿sí? Es lo que se llama el ajuste lineal. No vamos a hacer el ajuste con función cuadrática, que lo pueden llegar a ver, pero no en la práctica, ¿eh? Teoría lo ven con los profes de teoría. Y si no me equivoco, Dani, exponencial tampoco, nos pueden llegar a dar la fórmula de tenés razón, este año lo sacaron. Ah, está bien. Sí, o sea, me quedé pensando, cuando lo dije en voz alta, cuando arranqué, me quedé colgada que ya desde el año pasado suavizados no se da, que es solo tendencia. Sí, tendencia en la versión tradicional del modelo multiplicativo, porque bueno, en series cronológicas hay varios modelos, Martín lo habrá mencionado, está el multiplicativo, el aditivo, nosotros nos vamos a centrar solamente en el multiplicativo, que lo que hace básicamente es multiplicar las componentes sistémicas para obtener el resultado de todo el sistema de herramientas de serie cronológica. Vamos a terminar hablando de tendencia por ciclicidad, por estacionalidad. Entonces, eso es que es multiplicativo. Y dentro de tendencia, si bien hay varios modelos, nosotros nos vamos a circunscribir al lineal y al exponencial, pero en lo que es el cálculo, en las clases prácticas, el grueso se maneja con el sistema de tendencia lineal. Martín seguramente les habrá provisto las fórmulas de cálculo. Una tendencia lineal ajusta a una recta. Él menciona generalmente que la tendencia, según la cátedra, no ajustaría a una cuadrática por incompatibilidad conceptual. Digamos, la tendencia es un movimiento sostenido a largo plazo. Una parábola mostraría un punto de inflexión y el cambio de tendencia, entonces la cátedra no ajusta, digamos, a una parábola, a una de segundo grado. Y el otro modelo es la exponencial, como decía Florencia, que se utiliza como otro método de
tendencia, que la fórmula generalmente también viene dada, donde más hincapié se hace es en la interpretación, y no sé si Martín ya comentó el tema de ajuste, de bondad del ajuste. ¡Chachán! Sí, profe. Bien. Que lo compara con chi cuadrado. Bien. Bien. Entonces, en esos aspectos, gracias, no sé quién me dio esa manito. Nadine. Nadine o Abril, no sé cuál de las dos, que no les di la bienvenida. Bueno, básicamente entonces, eso es todo lo que hay. Ahora bien, el ejemplo 1, como decía Florencia, habla de tendencia y el punto 1,1 sobre lineal y exponencial, con una bondad del ajuste, por eso preguntaba. Sobre este apartado, ¿alguna cuestión? ¿Alguna consulta? Sí, Nadine. Profe, yo, o sea, trabajé con la función lineal y hasta ahí entendí todo bien, porque lo estoy haciendo con Excel, ¿no? Pero después cuando en la función exponencial, no, o sea, no entiendo cómo hacer para reemplazar los valores, o no me dan igual los valores. No sé qué es lo que estoy haciendo mal. Porque de A lineal lo ver. entendí, pero de exponencial me parece que me perdí. ¿Pudiste calcular los parámetros de la función exponencial o te referís a que eso no lo pudiste calcular? Vos me decís calcular A y B, ¿no? Sí. Sí, o sea, serían los mismos que la lineal, ¿o no? Haciendo el cuadro. Sacar A y sacar B. No. Ah, entonces ahí estoy errando ahí. Sí, igual, por lo que tengo entendido, no sé, corregime, Dani, Cada pero término. en lo que es la exponencial, hasta el año pasado no iban a hacer hincapié en cómo calcular cada uno de los parámetros de la función. Sí, en usar la función para interpretar. Por eso es mi duda. No sé si este año Martín se los mencionó, les aclaró algo de esto. Sí, él dijo que nos daban la función. Va, en realidad yo no estuve en la clase el miércoles, pero vi la clase grabada, y en la clase grabada decía que siempre nos dan la función, pero en este punto dice que como que hay que armarla, ¿no? Correcto. Dice, determinar la tendencia aplicando el método de mínimos cuadrados usando función lineal y exponencial. Y no, mi duda más que nada era eso, pero si no, ¿qué tendría que usar? ¿La función exponencial que me da el Excel? Claro. Nadine, perdón, Flor, una cosa que, y ya me quedo callada, una cosa que es importante. Excel es una herramienta informática, está bárbara, es una bomba, pero esta materia tiene texto fuente. Hay una bibliografía, entonces. La verdad, lo que te diga Excel no es sustancial. Si hay que calcular por una función exponencial, hay que ir al libro, ver el capítulo de función exponencial y ver cómo se calcula cada uno de los parámetros. Te lo digo porque hay bibliografía sobre eso. No, yo no sé llegué a cómo la Martín encaró bibliografía. puntualmente esta clase. No, No, está claro. pasa que Yo te lo digo esto, y no es personal con vos, ni es por este tema, lo digo en general, para todos los alumnos, para toda la materia. Ante cualquier duda, siempre vamos a la bibliografía. Claro, Lo que dice Florencia es, históricamente, se trabajaba con el alumno haciendo todo el cálculo de la función lineal, el docente dando un parámetro de función exponencial para que vea la bondad del ajuste, pero en este caso lo que dice es que el alumno tiene que calcular. Entonces, si el docente no te dio la función, que puede fallar, puede pasar, hay que ver cómo se encaró la clase, si nadie preguntó, Martín lo debe dar claro, como que ya lo vieron. es que yo la nota que tomé en clase, él puso las dos fórmulas, y puso que la fórmula de la lineal, que es la que yo trabajé y no tuve problema, y en la exponencial puso que el valor teórico de I es A por B a TI, elevado a TI. Claro. Entonces yo o sea, porque en Excel usé la fórmula todo, pero después yo iba a usar la fórmula como haciendo el cuadro yo, como si lo hiciera a lápiz,
Entonces yo iba a usar los valores, o sea, yo supuse que A y B es como sacaba A y B para la otra, porque no dijo más nada con respecto a la No. exponencial. Ok, entonces me fijo en la bibliografía. Hay una fórmula, o sea, cuando vos calculas, que es lo que quiero que a ver si puedo pasar un poco de luz sobre lo que dice Nadine. La fórmula de la tendencia de una recta es I con sombrerito, ¿sí? Con el acento circunflejo, es igual a A más menos B por T. Esa es la lineal, porque estás hablando de una recta. En una exponencial es I con acento circunflejo igual a A por B elevado a la T. Entonces, esa es cómo queda expresada la función. Ahora, cómo se calcula cada parámetro es diferente para cada función. Ah, ok. Ahí entonces le erré, porque como en la clase tomé nota así, yo pensé, como no explicó algún parámetro o no mencionó nada, pensé que era igual. Entonces debe ser por Correcto, eso. correcto. Es que seguramente, perdón, no lo explicó porque no van a hacer hincapié, no vamos a hacer hincapié en cómo calcular cada uno de los parámetros de la función exponencial, ¿sí? A mí entender, opinión personal, me parece que este punto de la guía de trabajos prácticos tenía que haber sido eliminada y no se eliminó por alguna cuestión. Pero lo vamos a consultar con la jefa de trabajos prácticos a ver si en la parte práctica vamos a hacer hincapié en cómo calcular cada uno de los parámetros de la función exponencial, porque por lo general lo que hacemos es calcular los parámetros de la función lineal y luego viene dada ya una función exponencial para hacer una comparación, a ver cuál de las dos funciones de tendencia ajustan mejor a lo observado. ¿Sí? Ajá. Ahora que me estoy acordando, algo que hacía Martín en la clase teórica era para comparar los R cuadrados, no haciéndolo por bondad del ajuste, sino comparando el R cuadrado. Ahí sí se fijaba la función lineal, el R cuadrado, y la función cuadrática del R cuadrado, para ver cuál ajustaba mejor. En Sí. eso sí vale, digamos. Bueno, y después en el video que hay grabado de este punto, hicieron lo de función lineal y en el punto 2 hicieron una función cuadrática. Claro, porque sí, en el video resolvieron también un ejercicio, una guía de trabajos prácticos vieja, donde ya les digo, hace 2 o 3 años creo, no mucho más, trabajábamos con la función cuadrática, ya ahora no. Así que de la Ok, función claro. cuadrática, olvídense. Nadine, Sí. por eso arranqué la conversación, arranqué la clase diciendo, la cátedra maneja ajuste de tendencia de todas las posibilidades que hay en el mundo matemático. Nosotros vamos a manejar dos nada más, lineal y exponencial. Más allá de todo, Nadine, para bajar la ansiedad, el ejercicio punto 1, 1, 2, 2, que es ajuste de una función exponencial, en el fondo vos tenés que construir una tabla, igual que construir la tabla para la lineal, para la exponencial, donde vas a tener la primera columna con los años, la segunda columna con t, siguiendo el mismo criterio de valores de t seleccionado para la de la lineal, y después vas a trabajar con 4 columnas de trabajo, donde vas a tener los valores reales, el I observado, y después las 3 columnas de trabajo. Esas 3 columnas las vas a encontrar en cualquier bibliografía, es logaritmo de I, la otra es t por logaritmo de I y la otra es t cuadrado. Esas son las columnas de trabajo. O sea, no hay dificultad para que ustedes puedan realizar el punto 1, 1, 2, 2. Es un cuadro sencillo de trabajo que recurriendo a cualquier bibliografía van a encontrar las fórmulas de la exponencial. No, no se compliquen más allá. Es un cuadro simple como el de la lineal, pero con funciones, con parámetros para la exponencial. Tienen la fórmula, tienen el cuadro de trabajo, les acabo de decir cuáles son las columnas, lo único que tienen que hacer es calcular A y B. No van a tener problema. Hay una fórmula para calcular el logaritmo de A y una fórmula para calcular el logaritmo de B, se aplica antilogaritmo y se llega al valor.
Es un proceso, es una cuestión matemática no estadística, ¿no? Es el manejo de función de logaritmo. Igualmente, vamos a hacer, como indicó Florencia, la consulta a la jefa de trabajos prácticos y subiremos una notita en el campus. Pero para el caso que sea susceptible este año de evaluación el cálculo de la función exponencial, para la tendencia se calcula, a ver, las cuestiones son, se calcula de la misma manera, con un cuadro de trabajo, con una primera columna de años, una segunda columna con los valores de t, una tercera columna con los valores reales de y luego 3 columnas de trabajo. Una que calcula el logaritmo de y, una que calcula t por logaritmo de y una t cuadrado. ¿Por qué esas 3 columnas? Porque son los componentes que necesito para poder obtener los valores de a y b. ¿Qué funciones voy a manejar? Logaritmo y antilogaritmo. Consulten cualquier bibliografía de la recomendada, lo van a encontrar. No obstante, para mayor certeza, cuando finaliza la clase, le escribimos a la jefa de trabajos prácticos y les decimos si ese punto se debe o no realizar con la profundidad que está indicada. Para el caso que la respuesta sea afirmativa, acá tienen, en estos breves momentos, lo que hicimos fue un resumen de qué es lo que van a tener que hacer. Entonces, tienen toda la próxima semana para realizar el cuadro de trabajo en caso que el ejercicio 1.122 tenga que ser completado. Ustedes realizan el cuadro y si les queda alguna consulta, la ponen en el foro y si no, en la próxima clase, si bien la clase es de estacionalidad, le podemos dedicar 5 o 10 minutos para poner en común cualquier consulta sobre tendencia de función exponencial que les pueda quedar. Pero vuelvo a repetir, no es difícil, no es nada complejo, es una tablita más, se puede hacer en el Excel, se puede hacer en el Excel. Lo que tiene que quedar claro es que una cosa es la recta y una cosa es la exponencial. Que los parámetros A y B se calculan de una manera para la recta y de otra manera para la exponencial. No sé si te ayudé, Nadine, o te acabo de enterrar hasta la China. Pero bueno. No, ya te entendí. A mí lo que me faltó fue ese detalle de el A y B, cómo se saca para la exponencial. Claro, entonces ahí lo aplicaba en un cuadro y listo. Ahora ya está. Me fijo eso y ya está. Gracias. No, de nada. De tendencia, entonces. Sí, Abril. También dice el cálculo con la exponencial. Se trabaja con logaritmo, pero en el cálculo es con antilogaritmo. Y para calcular A hice antilogaritmo de 53.8 sobre 8, con la formulita de la, y me da bastante grande. Muy grande. Y no. No creo que... Perdón, pero ¿cómo calculaste A? Antilogaritmo de la división de 53.8, que es la sumatoria de... No me digas que... Claro, pero no me digas el número. No me digas 53,8. Decime qué es ese 53,8. ¿De qué columna lo obtuviste? La sumatoria de la producción del enunciado. Dividido 8. Ahí está el problema. No, claro. Que no es lo que le acabo de decir a Nadine, no importa. Volvemos sobre el objeto. Cuando vos lees, está bien lo que vos decís. A es igual al antilogaritmo de algo. Eso está bien. El problema está en el algo. Ese algo no es la sumatoria de los valores reales. ¿Cómo lo calculábamos para la lineal? ¿Me explico lo que digo? Sí. Es la sumatoria de los logaritmos de los valores reales. O sea, tenés que hacer otra columnita. Yo quiero que se entienda, cada método lleva su cuadrito de trabajo. No son cruzables los cuadros. ¿Me explico? Para calcular la lineal, tablita para la lineal. Para calcular la exponencial, tabla para la exponencial. No puedo obtener la info para la exponencial de la tabla de la lineal. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Básicamente lo que te falta, Abril, es una columna que diga logaritmo de i, para poder encontrar ese dato y después sí hacer la fórmula para encontrar A.
Sí, ármense, como dice Daniela, una tabla para la recta de tendencia, la justa función lineal, y otra tabla con los datos que necesitan para calcular los parámetros de la función exponencial, para que no se les mezclen los datos que van a usar. Básicamente, Abril, a vos te quedaría que A es igual al antilogaritmo de, entre paréntesis, la sumatoria de los logaritmos de I, valor real, dividido n. Entonces, no es lo mismo tu 53,8 que la sumatoria de los logaritmos de cada valor. Va a ser mucho más chiquitito. ¿Ok? Y ese valor de sumatoria de logaritmos de los valores reales lo dividís a su vez por n. Entonces te queda ese resultado, ese cociente chiquito, antilogaritmo de ese valor. Ibas bien, ¿eh? Ojo, estabas rumbeada. El asunto es, no se usa directamente la venta como valor real, sino el logaritmo de ese valor de venta real. ¿Sí? Sí. Y para hacer el cuadro, en la columna de logaritmo así en la calculadora pongo logaritmo o antilogaritmo. Para la de logaritmo, logaritmo. Después sumas toda la columna, te va a dar el total, la sumatoria del logaritmo de I. Cuando ya tenés ese valor sumarizado, lo dividís por n. Cuando tenés ese valor, a ese valor nuevo le calculás el antilogaritmo. Que depende de la calculadora, es la combinación de teclas. Puede variar desde shift logaritmo hasta cualquier cosa porque va de marca y modelo diverso. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Básicamente el ejercicio apunta a que calculen, bueno, respetando el tema de que, suponiendo que pidan lo de la función exponencial, les piden que calculen las dos funciones, la exponencial y la lineal, que las representen gráficamente para poder tener y visualizarlas a las dos, y luego verificar la bondad del ajuste y ver cuál de las dos ajusta mejor a los datos. ¿Sí? Recuerden el método de la bondad del ajuste que se hace utilizando una tabla que es la de chi cuadrado. Siempre van a tener que tener el dato del nivel de significación que van a manejar. Fíjense que en el enunciado les dice el 5% de significación. Esto les va a permitir conceptualmente ver cuál de las dos funciones se ajusta mejor a los datos observados. ¿Cuál va a ser la que mejor se ajuste? No puntualmente en este ejercicio, sino conceptualmente. ¿Cuál va a ser la que mejor se ajuste? ¿La que tenga mayor o menor bondad del ajuste? Menor bondad. Menor bondad, perdón, que chi cuadrado. Que el valor sea menor que el chi cuadrado de parámetro o referencia. ¿Sí? A ver, por ejemplo acá, más allá de los números, vamos a hacerlo todo como si fuese teórico, conceptualmente. Yo calculo la tendencia por la función lineal, calculo la tendencia por la función exponencial. Si a mí me consultan como asesor, bueno, usted en su sano y en su buen criterio, ¿qué me recomienda? ¿Que ajuste por la lineal o que ajuste por la exponencial el comportamiento de mis ventas históricas? Entonces, la respuesta puede ser la que se me venga a la cabeza, porque soy creativo, o trato de justificarme con herramientas estadísticas. En este caso, la herramienta de la bondad del ajuste, lo que va a tratar de medir es qué función matemática refleja con mayor fidelidad el comportamiento de esa serie de datos históricos. Entonces, en lugar de hacer una predicción por la buena fortuna, hago la predicción con un modelo matemático que me sustenta mis dichos. Para este caso, yo puedo tener una lineal, una exponencial
y calculo por tabla el chi cuadrado. Lo que Florencia pregunta es, a ver, ¿qué criterio? ¿Cómo aplico el criterio? ¿Qué dato tengo que buscar? Entonces, en cada tabla voy a agregar una columna más. Yo voy a buscar las diferencias. Les contó Martín de la columna de los valores S. ¿Sí? Entonces yo voy a generar una columna donde voy a calcular para cada una de las funciones una columna S con los desvíos de esa función. La idea, yo tengo la exponencial y tengo la lineal. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál es más fiable? La que tenga el S, yo tengo una con un S de 1 y una con un S de 3. ¿Cuál de las dos funciones se ajusta mejor para mis datos? ¿La que tiene el S más pequeñito o la que tiene el S más grande? Eso es lo que pregunta Florencia. El más pequeñito. Bien, entonces en este caso sería, porque así lo estamos hablando, la lineal. Entre la exponencial y la lineal se ajusta mejor, tiene un comportamiento que describe mejor mis datos históricos y me va a permitir proyectar con mayor fidelidad. Ahora bien, haciendo esto, viendo cuál de las funciones tiene el S más pequeño, ya puedo decir que mis datos y mis proyecciones van a respetar o van a seguir un comportamiento lineal para este caso. Creo que sí. La pregunta es, si... ¿ya terminé el ejercicio? Esa es la pregunta. ¿Tengo que hacer algo más o terminé? Sacás la proyección, reemplazando. En realidad, no está mal lo que dice Nadine, pero entendiendo que eso es después. Yo no me puedo tirar a la pileta a proyectar porque en realidad todavía no me fijé si el ajuste es bueno. Yo recién voy a saber si el ajuste es bueno, no comparando entre funciones, sino comparando la función seleccionada contra mi parámetro estándar. Mi parámetro estándar, para este caso, es chi cuadrado, lo que decía Florencia. Hay una tabla que la tienen en el material que permite con 2 o 3 parámetros, en este caso con n-1 menos la cantidad de parámetros, obtener los grados de libertad y con el dato que mencionaba Florencia, el nivel de significación que suele estar en el enunciado, con esos dos datos yo voy a la tabla y obtengo un valor de chi cuadrado. Chi cuadrado va a valer algo, lo que diga la tabla. Ese va a ser mi parámetro. Entonces, hasta ahora nuestro ejemplo era la lineal daba 1, la exponencial daba 3. Bueno, entre 1 y 3 es mejor la lineal. Correcto. Ahora, eso es solo un peldaño en el análisis. Porque si mi chi cuadrado da 0,50, mi ajuste a la lineal, ¿es bueno? Abril, ¿qué opinás? A Nadine ya la vi mover el coco. No, que no es bueno. Javier, ¿qué opinás? Porque ese, ¿cuánto era? 1, 3, es mayor. Claro, O para sea, la el chi lineal cuadrado, dijimos 1 y mi chi cuadrado era 0,50. claro, El ajuste ese de mi cuadrado, función. ese cuadrado es mayor que el chi cuadrado, entonces el ajuste no es bueno. Es Exactamente. mayor. Le preguntaba a Javier qué opinaba porque lo tenía ahí, no sé si sigue estando o salió despavorido corriendo por ruta 2 rumbo a cualquier pueblo. Estoy atrasadísimo con los temas. No, bueno, no hay problema. El asunto es para hacerlo un poco más interactivo, pero no hay problema. Cada uno lo lleva como puede entre todo lo que uno tiene que hacer. Yo lo que digo es que coincido con Abril. Más allá de ver las funciones que me dan para trabajar, no puedo tomar decisiones sin ver mi parámetro. Entonces, en este caso, si mi parámetro es 0,50, tener un ajuste, tener un S cuadrado de 1, me hace que la función lineal no sea buena. Ajustará otra cosa, pero no ajusta buenamente a la lineal, y mucho menos a la exponencial. Entonces,
solo voy a decir que mi ajuste es bueno, si en el ejemplo que estamos hablando, chi cuadrado me diese 1,75. Entonces, en ese caso, 1 es más pequeñito que 1,75, mi S cuadrado es menor que mi parámetro, entonces puedo asentir sobre que el ajuste es bueno. Quiero decir con esto que hay varios pasos que hacer antes de calcular cuánto da para el 2022. No nos tiremos a la loca rápidamente a calcular porque hay mucha agua que correr. Primero hacer la tabla, después hacer la fórmula, después calcular. Suponiendo que, siguiendo con ese ejemplo, el S me da en la función lineal 1 y en la función exponencial 3, en la exponencial me da 3, y el chi cuadrado, de acuerdo al grado o al nivel de significación, me da 4. Los dos ajustes son válidos, los dos servirían, pero si tengo que elegir uno, seguimos eligiendo la función lineal porque es el menor, ¿sí? Siempre tenemos que hacer la comparación con el chi cuadrado de referencia como parámetro, y si los dos cumplen con que son menores a ese chi cuadrado, entonces vamos a usar el que sea menor, porque es el que tiene, ojo acá, mayor bondad de ajuste, ¿sí? Ese es el que mejor se ajusta a los datos históricos observados, los datos reales, ¿sí? Dije ojo, Nadine, porque vos me habías dicho que era el que tenía menor bondad del ajuste. No, es el que tiene el menor S, pero no es menor bondad del ajuste. Es un juego de palabras que quizás en alguna respuesta a algún examen nos puede jugar en contra, ¿sí? Es el que mejor se ajusta, el que tiene menor S, pero eso implica que tiene una mejor bondad de ajuste, ¿sí? ¿Queda claro? Eso quiere decir que menos errores va a tener. Menos variaciones entre los valores reales observados y los que podamos llegar a estimar con la función de ajuste. Porque en definitiva, para llegar a arribar a esa columna que vamos a construir con S, la encontramos sacando la diferencia entre el valor real y el valor teórico. Y el valor teórico es el valor que surge de aplicar la fórmula de la función, o lineal o exponencial, o la que estemos usando de ajuste. Entonces, en definitiva, nos garantiza que esas variaciones entre los valores reales y los estimados van a ser las menores posibles. ¿Sí? Por eso es tan importante este análisis y esta verificación de cuál de los dos ajustes es mejor. ¿Sí? Digamos que con esto cubriríamos lo que se ve de tendencia. Cuáles son las fórmulas que se aplican, cuáles son sus componentes, cómo se grafican, sus representaciones gráficas, cómo trabajar el ajuste, cómo seleccionar o interpretar esa bondad. Si es siempre ajustable, no es siempre ajustable, ¿sí? A veces no es bueno ninguna de las dos opciones y hay que dejar eso indicado. Esto es un poco como hablábamos el otro día con regresión y correlación. Nosotros vemos correlación lineal simple. No quiere decir que no haya otros modelos. Entonces, nosotros vamos a contestar en el parcial todo en función de lo que vemos. O sea, podemos decir que la tendencia lineal es mejor que la exponencial o es peor que la exponencial si solo si sus desvíos al cuadrado son menores que la otra función y si a su vez cumplen con ser menor que el estándar. Entonces, dicho esto, ahí estaríamos con tendencia. No hay mucho más que decir. Lo último por ahí como anécdota, no porque sea menor, pero es lo que dijo Nadine. Al fin y al cabo, uno hace todo este trabajo con el fin último de poder proyectar para el año que viene, para los 2 años que vienen, los 3 años por venir. La tendencia se expresa en periodo anual, es un valor anual. Entonces, bueno, este método, a diferencia del de regresión y correlación, permite proyectar, es decir, no solo trabajar con datos históricos, sino que en función del trabajo realizado con los datos históricos, enfocarme hacia el futuro. Entonces, en el ejercicio le van a preguntar seguramente, bueno,
estime para el 2021, estime para el 2022, estime para el 2024, y ustedes lo que tienen que hacer ahí es reemplazar T por el valor adecuado para ese T en función de si ustedes trabajaron con un n par o un n impar y si T iba de 1 en 1 o de 2 en 2. Ahí, digamos, estaríamos cerrando con tendencia. No sé si Florencia o Anita tienen algo más que agregar, alguna cosita que se les ocurra que puede servir, o No. alguno de ustedes tiene una consulta. Básicamente, chicos, si lo que decía Daniela, tener en cuenta si están trabajando con un número par de periodos, de años, o impar, porque en función de eso la medida auxiliar con la que trabajamos, que esté, va a ir de 2 en 2 o en 1 en 1. Entonces, si yo voy de 2 en 2, para poder proyectar a un futuro, tengo que ver que cada año va a significar o de 2 en 2 o en 1 para poder estimar y proyectar. Tengan en cuenta eso nada más. Después me parece que ya abarcamos todos los temas, todo lo que tiene que ver con tendencia, queda todo, digamos, planteado. No sé si tienen alguna consulta más del ejemplo 1, que es todo lo que es tendencia, no hay otro más, digamos, que abarque específicamente este tema. Para anotarme a mí, los grados de libertad del chi cuadrado eran 5, n menos 3, ¿no? Los grados de libertad son n, que es la cantidad de observaciones que tenés, menos 1, siempre menos 1, menos la cantidad de parámetros de la función que estás utilizando para ajustar. Tanto en la función exponencial como en la lineal, siempre va a ser 2. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser a y b. Entonces, si vamos a simplificar, siempre va a ser n menos 1 menos 2. En estos casos concretos, que estamos trabajando con función lineal y exponencial. ¿Sí? Sí. Profe, en el gráfico de puntos, los puntos no se unen, sino solo se reflejan, sino más. Perdón, solo ponemos los puntos y ya está. Exacto. Sí, porque son las observaciones. Es un gráfico de puntos. Sobre este tema también les recomiendo el punto 4, que en el punto 4.1 habla de tendencia. El ejemplo 4 es un ejemplo integrador. No trata por separado cada uno de los temas vistos, sino que va a hacer un ejercicio inclusivo de todos. Si bien estacionalidad hoy no vamos a ver, el 4.1.1 que habla de tendencia, también va para esta cuestión, lo daríamos como visto. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre eso, pero el trabajo es el mismo. Yo no llegué a ese, pero tendrías, hay que usar la columna de los totales, ¿no? Para Claro, sacar la tendencia. En el caso de la tendencia, como marcaba Daniela, es un componente que digamos, se analiza en forma anual. Entonces, los datos ahí te los da, creo que por trimestre, y el total por año. Lo de los trimestres nos va a servir para cuando calculemos la estacionalidad, pero a los efectos de los cálculos de la tendencia es como vos decís, Nadine, hay que calcular el total anual, tenés que tener el dato anual, vos vas a trabajar con la columna de los datos anuales. Después, no tiene nada raro este ejercicio, tenés que agregar la columna de la variable auxiliar que esté, en función de si son valores pares o impares, por lo que veo son 6 años, así que vas a trabajar con 1 menos 1, 3 menos 3, 5 menos 5, y calcular la tendencia como lo venimos haciendo, no tiene nada nuevo, digamos. Sí, después va avanzando en los otros componentes de la serie cronológica que vamos a ir viéndolos de a poco, pero lo que marcaba Daniela era que el ejercicio 4 también habla de tendencia en el marco de un ejemplo mucho más, digamos, completo e integral. Si nadie tiene alguna consulta, voy a contestarle brevemente a la niña que escribió en el chat. ¿Alguien quiere preguntar algo más? A ver, ¿quién es? Jimena. A ver,
Jimena dice que buscó en la bibliografía y no encuentra las fórmulas. Yo No tampoco. tengo, la verdad, Jimena, no tengo la bibliografía acá a la vista. Entonces, confío en que si me decís que no está, no está. Más allá de eso, el cuadro de trabajo es el que dije, el que mencioné yo, y las fórmulas son las que acabo de mencionar en función de la pregunta de Abril, así que estaría zanjado el tema de, aunque no está en la bibliografía, acá en la clase, cualquier cosa la vuelven a escuchar y están las fórmulas. No obstante, como dije al principio, vamos a escribirle a la jefa de trabajos prácticos y si llegado el caso confirman que el tema va en toda su extensión, más allá de que ustedes van a poder reescuchar esta clase y bajarse la formulita, yo le voy a pedir si puede subir algún capitulito donde ustedes tengan las fórmulas, pero básicamente es lo que yo les comenté, con las columnas que les comenté y las formulitas que les comenté en función de la pregunta de... ¡Ay, Abril! Se me había hecho la laguna. Pero bueno, no obstante todo, Elio, le vamos a preguntar a la jefa de trabajos prácticos y les vamos a contestar va o no va, y si va, yo voy a tratar de que le suban algún capitulito que contenga. Me dejan un poco en ascuas. Claro, yo el año pasado, perdón, antes de la pandemia, que ya estamos hablando hace 2 años, manejábamos la bibliografía en papel, ibas al centro de copiado, en Berenson está, digamos. Se los cuento por si alguien quiere entrar al campus de la universidad, a la biblioteca, viste, que tiene el reservorio de material. Desde ya les digo, agarren Berenson, capítulo de series cronológicas, y van a encontrar las fórmulas. Pero no obstante, si ustedes me dicen que este año no subieron la bibliografía, no se preocupen, le decimos a la titular y nos comunicamos. Entonces, hoy es tendencia, que es el ejercicio 1, con la parte pertinente del 4. El 2 es estacionalidad, que queda para la clase que viene. Y el 3 es ciclicidad, que es lo último que vamos a ver hoy. Es la última componente sistémica. La ciclicidad es un componente de largo plazo. Se analiza teniendo a la vista una cantidad nutrida de datos. Cuando digo nutrida, es como 50 años. En un ejemplo de la guía, en un parcial, es bastante complejo que el alumno pueda manejar ese volumen de datos en un tiempo tan acotado. Por eso van a ver que en la guía se circunscribe a 5, 10, 7, no más que eso, porque si no en el ejercicio se hace realmente muy difícil de manejar. Pero es solamente a los fines pedagógicos. Si uno tuviese que calcular la ciclicidad como componente real, necesitaría mucha más información. Ahora bien, sobre los índices de ciclicidad se grafican en un grafiquito aparte, a diferencia de la tendencia, como preguntaba Abril, que lleva los valores reales en un gráfico de puntos, y la lineal como una recta, y la exponencial con un gráfico para exponencial, que eso va todo junto. Los relativos cíclicos se grafican en un grafiquito por separado. Yo les recomiendo que usen una escala media comprimida, porque los relativos cíclicos rondan entre 0,90 y 1,20. Entonces, a ver, ¿puede dar otra cosa? Sí, por Dios. No estoy haciendo futurología. Les estoy diciendo más o menos los valores que suelen tomar. Entonces, si ustedes hacen un eje muy amplio, los puntos se les van a perder y les va a costar, digamos, lo más difícil de ciclicidad es poder determinar o enganchar cuál es el ciclo dentro de los datos. Generalmente, Martín ya lo habrá explicado, los ciclos se calculan de auge a auge o de recesión a recesión, que son las componentes que no pueden faltar. Es decir, puedo no tener en mi serie de datos un decrecimiento o no tener un crecimiento, pero nunca me va a faltar un auge ni una recesión.
como también puede ser que tenga dos decrecimientos juntos, pero no puedo tener dos recesiones juntas. Entendamos que recesión es el pico mínimo y auge es el pico máximo. Entonces, a veces, como los números trabajen siempre con 4 decimales, los números les van a quedar medios pegaditos unos con otros, entonces el gráfico ayuda a dar claridad y a que ustedes puedan armar el ciclo completo de la serie de datos. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre el ejemplo? No recuerdo si hay video, creo que hay video de esto, ¿no? De este ejemplo. Yo creo que sí, pero no Creo lo que sé. sí. Lo que les recomiendo a modo personal siempre es cuando trabajamos con los relativos cíclicos, bueno, calculan los relativos cíclicos y luego grafíquenlos, porque eso es lo que les va a permitir ver cuáles son los ciclos que sigue el comportamiento de esa variable. Viéndolos en números a veces es complicado y lo más simple es primero graficarlos y después ver cómo se dan cada uno de los ciclos, lo que marcaba Daniela, ¿no? Del auge, la recesión, de crecimiento, siendo números más en este ejercicio, son números muy chiquitos y muy similares entre sí, graficándolos les va a simplificar mucho la tarea. Por más que, a lo que voy es que quizás el ejercicio no les pide que lo grafiquen, en este sí, pero puede que no, grafíquenlo para poder ver cómo se comporta la variable y encontrar los ciclos que se van repitiendo. Si es un ciclo de 3, de 4 años, de 5, de 6, es mucho más simple graficándolo. Acá me dice, pone Ana que está el video del ejemplo, buenísimo. No recordaba si estaba. Recuerden que cuando hablamos de relativo cíclico, hablamos de un cociente. Estamos dividiendo el valor real dividido el valor teórico para el mismo periodo. ¿Sí? Es una división, no hay dificultad puntual en el cálculo. La mayor dificultad es en el armado del ciclo. Y una vez obtenido ese relativo cíclico, el relativo cíclico llega hasta el último valor real. ¿Qué quiero decir con esto? Si la tabla va del 2010 al 2019, yo voy a tener relativos cíclicos del 2010 al 2019. Y generalmente el ejercicio me va a pedir que proyecte para el 2021, 2022, 2023. Entonces, caramba, ¿cuál es mi relativo cíclico? Ahí es donde el analista tiene que determinar el ciclo que siguen esos datos para poder continuar ese ciclo indicando para el 2020, para el 2021 y para el 2022, no tanto el número, sino a qué fase de ciclo corresponde. Es decir, si es un auge lo que viene, si lo que viene es una recesión, si es un decrecimiento, y continuar con el ciclo. ¿Por qué? Porque si me piden que calcule el 2022, yo voy a tener que extender el ciclo hasta ese año y el valor del relativo no lo voy a poder calcular como un cociente entre real y teórico, porque no tengo valor real porque el 2023 no ocurrió. Entonces, ese relativo cíclico que yo necesito para multiplicar por el valor de tendencia, lo voy a obtener por una inferencia que sería ver qué fase me voy a encontrar, por decirles un crecimiento, ir a la tabla y buscar todos los crecimientos posibles que tengan esa tabla y hacer un promedio. Si tengo un único valor, bueno, repetiré el valor del único crecimiento que tengo en la serie. Si tengo dos crecimientos, ¿cuál tomo? Y crecimiento 1 más crecimiento 2 dividido 2, la semisuma me da el promedio y ese valor promedio de crecimiento lo aplico para el pronóstico 2023. En este caso es un ejercicio aislado. En el ejercicio 4 van a calcular primero la tendencia, luego el relativo cíclico. Entonces hay como una concatenación, es un poco más realista el ejercicio 4. Dicho esto, la clase de hoy no tiene más tema. Así que quedamos en frecuencia para que nos consulten.
Bien, veo que No hay consulta. nos están bombardeando con la consulta. La clase próxima es estacionalidad, que es un método de mínimos cuadrados, es un método con mucho fundamento matemático y estadístico de múltiples pasos. Traten de si tienen dudas, llevarlo lo mejor posible. ¿Qué quiero decir con esto? Hagan todos los pasos posibles. Sean metódicos en el cálculo del índice de estacionalidad, porque son muchos pequeños pasos. Y es difícil en una clase virtual sin pizarrón. Pero bueno, trataremos, haremos nuestro mejor esfuerzo. Sí, anótense, ármense un Excel con cada uno de los pasos que hay que seguir, porque el método de medianas encadenadas lo van a entender y van a encontrar el fundamento en la clase teórica que van a tener con Martín. Y en la clase práctica, en definitiva, es calcularlo y es seguir una serie de pasos que nosotros vamos a poder nombrárselos y más que eso, porque resolverlo van a tener que hacer ustedes. Igual hay un ejercicio sobre esto, subido un video, no sé si está subido ya porque el tema todavía no lo vimos, pero Claro. es largo no difícil, ¿sí? Es largo y no tienen que olvidarse de ningún paso. Eso es fundamental, no olvidarse de ningún paso, pero como, bueno, ahora no tienen que memorizar nada porque pueden tenerlo todo al momento de rendir, es una facilidad que yo siempre les digo, traten de aprovechar, porque si algo que tiene a favor la virtualidad en estos casos es que no tienen que memorizar tantas fórmulas, tienen todo servido y a mano para usarlos cuando lo necesiten. Así que presten atención a la clase de teoría y vénganse con el ejercicio visto, con el video visto para la clase de la semana que viene. Si no tenemos nada más, alguna cosita, alguna consulta, nos despedimos acá. Si alguien tiene algo más que preguntar, la veo a Nadine revoleando hojas como loca. Sí, sí. Le va a sacar, pero viruta al piso. No sé si las chicas Pilar o Jimena, perdón, Joana, no vi que habías ingresado. No sé si las chicas que están sin mic quieren escribir algo, escriban ahora o callen para siempre. Bueno, nosotros... Bueno, parece que no hay nada, Yo no hay consulta. me voy a... entonces ahora que... gracias, no, entendido, muy bien, me quedo tranquila. Siendo así, nos vemos el viernes que viene con la última clase que tenemos con nosotros. Ahora le escribimos a la jefa de trabajos prácticos y a la brevedad le estaremos dando respuesta a la consulta, pero igual ya tienen por dónde arrancar. Ya tienen la fórmula para calcularlo. Buen fin de semana, espero que les sea leve. Que descansen, nos vemos.